Prensa con Gustavo Alegret. ¿Qué hay detrás de la salida del fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions? Honestamente creo que deberíamos a mí liderar el país, tú lideras CNN y si te va bien pues ya veremos. El presidente Donald Trump vuelve a irse lanza en ristre contra la prensa al recibir una pregunta sobre la caravana migrante. Los tentáculos del caso Lava Jato enredan ahora al expresidente boliviano Carlos Mesa. ¿Una historia de nunca acabar? Y impuesto al tabaco en Colombia busca crear conciencia para reducir el consumo. ¿Deberían otros países seguir esa línea? Aquí comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Club de Prensa es patrocinado por Tecnoglass, Allusions y Energía Solar IS Windows. Tiempo para el debate, el análisis en este espacio de NTN24, Club de Prensa, con nuestros corresponsales, los analistas internacionales que nos acompañan esta mañana. Muchas cuestiones de última hora que vamos a intentar desmenuzar para comprender con el punto de vista de quien hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo, con Vanessa Jaklitz, que es la periodista de Antena 3 Televisión, la cadena de televisión española, y además corresponsal de La Razón en Washington. Vanessa, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias por la invitación, buenos días. Nos acompaña también José López Zamorano, corresponsal jefe de Notimex, la agencia de noticias mexicana. Gracias. Pepe, ¿cómo estás? Y con Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo, el periódico de Brasil. Enrique, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Oiga, no sé si muy buenos los días, pero dos noticias de última hora. Vamos a empezar por el tiroteo que se ha producido esta pasada noche, madrugada, en California. Hay hasta 13 personas muertas, incluido el presunto autor de los disparos, en un bar. El establecimiento estaba lleno de estudiantes de college, de universidad, de pregrado, y pues las primeras impresiones que han llegado de los testigos presenciales que salieron del establecimiento con vida dicen que fue una escena horrible. Enrique, un nuevo tiroteo, 12 personas. Recordemos que en Pittsburgh, la semana antes de las elecciones, teníamos a 11 personas muertas. El tema de las armas continúa siendo una asignatura pendiente en Estados Unidos. Sigue siendo un tema pendiente. Hemos visto que, además que las personas acá es una cosa cultural, tener armas, vemos que no es sencillo. Ningún otro país del mundo desarrollado como este tiene tantos incidentes, tantos masacres como hemos visto acá en Estados Unidos, y este es un tema pendiente que no va a cambiar tan sencillo. No hemos visto ninguna movimentación, ningún proyecto de ley, ni mismo después de tantas situaciones terribles que podrían ser no tener acontecido, y hemos visto que no hay ningún proyecto, ninguna actuación fuerte para cambiar esto. Vamos a acostumbrarnos a ver esto, y esto es una cosa muy rara. O sea, antes, cuando empecé a vivir aquí hace casi 4 años, un tiroteo con 5 muertos, 4 muertos era una lástima. Ahora, no noticiamos. Tenemos que acordar que todos los días casi hay por medio de más de un tiroteo con muertos, con más de 3, 4 víctimas en Estados Unidos. Y ahora solo noticiamos con más de 10. Esa es la nueva realidad. Vanessa. Bueno, de hecho es una realidad. Este es el país con más armas de fuego en manos de civiles, ¿no? Y las consecuencias, a mí lo que me parece más curioso del tema es que el debate siempre se traslada a si tener o no tener armas, pero realmente tendría que estar en regular políticas, como bien acabas de comentar, para que, ya sabiendo que esas armas se tienen, porque de hecho se calcula que hay 9 armas por cada 10 ciudadanos, se pueda hacer algo para evitar las consecuencias que estamos contando como periodistas todos los días, y nos estamos acostumbrando, pero es así. Yo creo que si calculamos al año las noticias que damos, obviamente también con Trump en la Casa Blanca es inevitable desviarnos hacia allá, pero estamos hablando de tiroteos todos los días. Entonces, en un caso como este de anoche, por ejemplo, ya despertándonos con la noticia, que tengo entendido que ahora mismo son 12 las víctimas mortales. 13 con el autor de los 13 disparos. con el autor, exacto, incluido, 12 sus víctimas, entonces, 13 en total. Yo creo que lo más curioso, por lo menos que a mí me llama la atención como extranjera en este país, ¿no?, por así decirlo, y
venimos de un país, o por ejemplo en Europa, donde no tenemos este contacto directo con las armas y no nos hacen falta, ¿no? Porque vemos que las consecuencias sería peor. Y como decía, lo que me llama la atención es que la mentalidad de este país no es solo tenerlas, sino que se creen en la responsabilidad los que las tienen de adelantarse incluso a la propia policía cuando hay algún suceso de estas características para poder evitar que la masacre sea todavía mayor. El estado de cosas en el tema de la regulación de las armas en Estados Unidos, la verdad, es lamentable. Es decir, cuando tienes más de 300 millones de armas en circulación, 22,000 muertos al año por armas de fuego, que el Congreso no solo no haya aprobado o discutido una regulación seria de profundidad, sino que incluso se haya rehusado a estudiar el fenómeno de la violencia de las armas, justamente cuando Estados Unidos creo que tiene la exclusividad de este tipo de tiroteos y masacres regulares, periódicas, me parece muy abominable. Especialmente cuando estamos dándonos cuenta, justamente en el desenlace de estas elecciones legislativas, que el tema de control de las armas era el cuarto tema más importante de los votantes, después del cuidado de la salud, migración y la economía. Inmediatamente después venía el control de las armas. Y las encuestas de salida de urnas muestran que abrumadoramente todos los votantes blancos, afroamericanos, latinos creen que hacen falta de regulaciones de sentido común. ¿Qué está pasando en el Congreso? Nada, porque este tema no solamente es una bifurcación entre republicanos y demócratas, es una bifurcación entre estados o ciudades, ¿no? Centros urbanos y rurales. Bernie Sanders, un izquierdista, apoya el control, no apoya el control de las armas porque en su estado Vermont hay una gran tradición de armas. Muchos demócratas tampoco lo apoyan en estados donde saben que oponerse al tipo de controles sería lesivo para su futuro político. Entonces, este debate debe de pasar del tema legal, del tema sobre si se va a vulnerar la segunda enmienda constitucional de la posesión de armas y qué significaría eso para la cultura de Estados Unidos, a un debate de sentido común. En ese momento, cualquiera de nosotros puede manejar 40 minutos a Baltimore, ir al mercado de pulgas de Baltimore y comprar un arma de grueso poder, de calibre alto o un arma pequeña con 30 cargadores, sin ninguna pregunta. La puede comprar un criminal, un enfermo mental. Es el gran hueco de la legislación de regulación de armas que cualquier transacción que se realiza en Internet, en mercados ambulantes o entre particulares, no tiene ningún tipo de control. Entonces esto no puede ser así. Ojalá, a lo mejor peco de ingenuo, los demócratas tomen cartas en el asunto. Si se acuerdan de la marcha de nuestras vidas, después del tiroteo en la escuela de Parkland de Florida, y la repercusión que tuvo con el liderazgo de los jóvenes, incluso montando en autobuses y creando esa gran marcha en Washington que tenía que ser definitiva, las cosas pasan tan rápido que todo parece que lo de ayer sea ya de hace 3 meses. Qué bueno que lo mencionas. Yo estuve en la marcha y estuve también en la marcha de los estudiantes de Florida. Y recuerdo que fueron al Capitolio, lo llenaron, salió Nancy Pelosi, Charles Schumer, se solidarizaron, lanzaron discursos. Y ahora sí, todos juntos con ustedes, las nuevas generaciones. ¿Qué hemos escuchado de Charles Schumer y de Nancy Pelosi sobre el tema de las armas? La verdad es que aquí los demócratas son tan responsables como los republicanos, pero fíjese que porque no lo han puesto como un tema de prioridad legislativa. Enrique, y mesa de trabajo, durante la campaña no fue el tema. No estuvo en el debate público. Tú lo decías, Pepe, que para los electores ese sí era un tema, no el primero, pero sí entre los principales. Y en cambio, Enrique, no hemos visto que formase parte ni de las amenazas por parte de los republicanos diciendo que si ganan los demócratas van a atacar la segunda enmienda, como sí pasó durante la campaña electoral. Porque eso, por muchos motivos, no solamente porque la más grande parte de los americanos apoyan las armas, pero también porque hay mucha plata. Muchas de las personas que hoy están en el Congreso ganan plata del lobby de las armas de Estados Unidos. Tenemos que tener eso muy claro. Es uno de los lobbies más poderosos. Y por eso, por ejemplo, no hubo ningún proyecto que pasó después vemos tantas tragedias, las más peores tragedias se pasan en los últimos 3 años de control de armas, la venta de armas para personas con problemas mentales o para personas en la lista negra de sospecha de terrorismo. Esas personas pueden comprar armas. Después de las escuelas no pasó una propuesta para ampliar la edad mínima para comprar rifles, por ejemplo. Por lo contrario, hemos visto los demócratas, los republicanos, el presidente Trump proponiendo propuestas para tornar las escuelas más seguras. Y armar armar a los profesores. Sí. Hay proyectos que tiene toda la escuela ahora, tener una pared, toda la clase de aula, una pared a prueba de balas para que los niños se vayan atrás. Yo tengo un niño de 5 años que viene a una escuela acá en Washington, que gracias a Dios nunca tuvo ningún ataque de tiros acá en Washington, pero él, con 5 años, es entrenado para qué hacer si alguien entra atirando. Esto no es normal.
No es normal en absoluto y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Creo que es una decisión muy arriesgada a nivel político porque hay mucho dinero en juego, es uno de los lobbies más poderosos del país y me llama bastante la atención también lo que decías, por ejemplo, Baltimore. Virginia lo tenemos a 2 pasos de la capital, uno puede comprar armas con total facilidad y nosotros lo comprobamos hace unos meses, fuimos a hacer un reportaje también en concreto para Antena 3 y de hecho me acuerdo que me llamó la atención, había un militar jubilado, echaba mucho de menos, lo entrevistamos y fue el personaje de nuestro reportaje, echaba mucho de menos disparar porque estaba acostumbrado a hacerlo durante una larga trayectoria de su vida. Tenía 30 armas en casa y me dijo que tenía una para cada ocasión, incluso una más pequeña para que su mujer también la pudiera utilizar con facilidad. Ahora, también hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Porque podríamos caer en la tentación de decir, mientras más control de armas haya, puede haber menos muertes por armas de fuego. En México es imposible prácticamente tener un arma, solamente son las armas que son para el uso del ejército y tienes que tener una licencia muy complicada. Reguladas. Hay 80,000 muertes al año. En Washington, D.C. hay una estricta regulación de armas, muchísimos incidentes que hay. Es decir, no basta con la regulación de las armas, pero es un primer paso importante. Vamos a cambiar de tema. Esta mañana se ha producido también otra noticia, de momento sin mayores consecuencias, pero la noticia es que la juez asociada de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, de 85 años, fue nombrada por Bill Clinton, aprobada en el Senado en el año 93. Es la juez de mayor edad, si no estoy mal, de todos los miembros de la Corte Suprema. Es una juez liberal muy crítica con la administración Trump, hasta el punto de que en los últimos meses tuvo que dar marcha atrás y pedir disculpas por sus posicionamientos, por sus cuestionamientos sobre lo que representaba Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos, algo que es muy anormal, porque los jueces de la Corte Suprema procuran ser muy cuidadosos. La batalla o el enfrentamiento entre Trump, o la animosidad entre Trump y Bader Ginsburg es notoria. Se ha caído, está hospitalizada, tiene 3 costillas rotas. A la hora que nos llegaba la noticia, dice que se ha caído en la corte. Esa señora madruga, hace ejercicio, he visto unos documentales sobre ella últimamente. Es espectacular que con 85 años sea una mujer tan vigorosa. Pero esto se produce cuando todas las miradas están puestas precisamente en su figura, si aguantará o no aguantará y si Donald Trump tendrá la oportunidad anormal de poder nominar en su primer mandato 3 jueces de la Corte Suprema. Ya lo ha hecho con 2, con Brett Kavanaugh este año con 52 años y Neil Gorsuch con 51 el año pasado. Enrique. Bueno, esto puede cambiar totalmente. Tenemos que ver primero, las informaciones acabaron de ocurrir, tenemos que esperar un poco para ver cómo se quedará su situación de salud. A principio, eso no es una cosa tan seria, pero claro, cuando tiene 85 años, todo es un poco más complejo, pero si ella tiene que aposentarse, salirse de la Suprema Corte, sería un cambio radical. Teníamos no solamente una Suprema Corte con una mayoría republicana, pero con una gran margen republicana y por muchos años. Y fíjese, pasamos ahora por el cambio de las elecciones, y ahora los demócratas controlan la Cámara de los Representantes, pero eso no cambia nada, porque cabe solamente a los senadores elegir o aprobar el nombre que el presidente Donald Trump envía a la Suprema Corte. Y por último, era interesante hablar de Ruth porque es uno de los personajes más populares de Estados Unidos. Fue una líder... Es un icono. Fue una líder de la historia de los derechos civiles de este país, de derechos humanos. Y es muy raro porque entra en cualquier librería acá a encontrar libros de él, incluso libros para niños. Es uno de los personajes más populares de la historia de Estados Unidos. Es una superestrella y aquí sería una tormenta perfecta. Yo creo que ojalá la señora se recupere, no haya ningún problema, pero es un escenario que muchos preveían porque algunos de los jueces liberales también ya tienen más de 80 años. Entonces, si combinas ese escenario con el hecho de que los republicanos van a tener una mayoría ampliada en el Senado, es decir, acabarían con 54 escaños, sería muchísimo más fácil que todo el laberinto, ¿no?, judicial que tuvieron que hacer para aprobar a Brett Kavanaugh. Y tendríamos la singularidad, como bien dices, que el presidente tendría la posibilidad de nominar seguramente a tres magistrados de orientación conservadora, lo que definitivamente tendría consecuencias muy serias y de muy largo plazo para los debates que son inminentes y estamos todavía por debatir, van a llegar eventualmente, por ejemplo, el tema de DACA, la constitucionalidad del programa de acción diferida para llegados en la infancia, sumamente importante, las prohibiciones
de viajes, el tema de la acción afirmativa, que también afecta a muchas minorías, es decir, la constitucionalidad misma de Obamacare, que pudiera ser nuevamente puesta en entredicho. Es decir, son temas sustantivos donde una mayoría absolutamente conservadora puede tener una huella importante y de largo plazo. Y se puede sumar a esa lista seguramente la intención del presidente Trump de firmar una orden ejecutiva para limitar el alcance de la 14ª enmienda, como dijo durante la campaña, si es que eso responde a la realidad. Yo cuando vi esa entrevista me pareció que eso era una cosa bastante improvisada sobre la marcha en esa estrategia de vender su mensaje de inmigración. Pero eso es otra cuestión. Como última nota, la credibilidad en este caso del Supremo pues sí que quedaría ya muchísimo más dañada que lo que sufrimos ya anteriormente con la nominación de Kavanaugh, ¿no? Si pero el prestigio del Supremo quedaría dañado por el hecho de que fuera de mayoría conservadora. Pues no tendría por qué. Bueno, porque se sabe que tal vez son cartas que uno pueda jugar más al antojo de un presidente, como en este caso Trump, que parece que se mueve pues, por impulsos, a veces no tanto como responsabilidad de un presidente, sino como decisiones que son más personales. Esto lo estamos viendo a diario, lo veíamos también ayer en la Casa Blanca con el rifirrafe que tuvo, que creo que más adelante podemos hablar de esto, pero lo vemos todos los días. Parece que él se mueve más a veces como personaje Donald Trump, acostumbrado a manejar sus negocios, que como el presidente de este país. Puede ser que esas decisiones influyan. ¿Creen que afectaría más a la credibilidad de la Corte Suprema precisamente lo que dice Vanessa, el escoramiento a la derecha o la inclinación de la balanza a la derecha de jueces conservadores que, por ejemplo, declaraciones como las de la misma juez Bader Ginsburg criticando al presidente? Bueno, yo creo que el Supremo está sufriendo, la Suprema Corte está sufriendo una queda de credibilidad hace un poco tiempo. Los estudios muestran que nunca hubo tantas decisiones 5-4 como ahora. O sea, está esa división que hemos visto en la sociedad americana, muy radical entre conservadores y progresistas, ya está trasladando para la Suprema Corte. La Suprema Corte tenía históricamente la visión de ser el poder que controlaría, que mantendría funcionando el gobierno, además de los problemas políticos, además de ideologías. O sea, tenía esta función de pacificar y de unir el país con credibilidad. Y es muy raro. Vengo de un país de Brasil donde esto no se pone en duda. La Suprema Corte de Brasil tiene 11 ministros y nadie le preguntaba, pero este ministro fue indicado por Lula o este ministro fue indicado por Temer. No, temas políticos se dejan de lejos cuando se entra a la Suprema Corte. Acá no, esto cada vez más está ya afectando de los dos lados. No solamente de tener, por ejemplo, un candidato como Brett Kavanaugh que en su momento en el Senado ha dicho contra los demócratas, o con Hood que ha dicho eso, criticar al presidente Trump. Eso no es la función de un juez de la Suprema Corte. Y hasta su nominación no se había hablado tanto de partidos. O sea, se supone que era un órgano totalmente imparcial de las personas que lo componían. A mí me preocupa por primera vez se está hablando así. A mí me preocupa menos el impacto en la credibilidad como el hecho de que sería un gran recordatorio de que las elecciones tienen consecuencias, ¿no? Yo estoy muy molesto con los 12 millones de latinos que se quedaron en su casa a ver el fútbol, ¿no? En las elecciones presidenciales, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta justamente... ¿Cómo sabe que vieron fútbol y no una telenovela? Bueno, una telenovela. O NTN 24. O estaban viendo NTN. Si era NTN 24. Bueno. No nos parece tan mal. O sea, lo digo metafóricamente, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, las elecciones tienen consecuencias y a veces no comprendemos a cabalidad que las designaciones de la Suprema Corte de Justicia tienen más profundidad, calan más profundo en el impacto social futuro que la propia presidencia de los Estados Unidos. Y ojalá no ocurra, pero si se llega a dar estos tres tripartita serie de nominaciones por el presidente Trump, definitivamente va a haber un cambio muy importante en la sociedad de Estados Unidos hacia la parte conservadora en la Corte, cuando la sociedad de Estados Unidos como sociedad está avanzando a posiciones mucho más liberales. Por ejemplo, en la preservación del matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana. Estados Unidos, como sociedad, está caminando hacia posiciones liberales y la Suprema Corte estaría de alguna manera encaminándose a posiciones más conservadoras. Aquí valdría, ya te doy la palabra, aquí valdría mucho la reflexión siguiente. Los latinos no salen a votar como podrían, pero cuando hay que manifestarse para protestar por decisiones, sí se movilizan. Pero solamente cuando es en el tema migratorio. De acuerdo. En la manifestación... Pero los que salen y se movilizan ese día para protestar son los que, cuando se tienen que movilizar para realmente lo que es importante, que es para votar,
no lo hacen. No lo hacen. Y en cambio Pero, sí por salen ejemplo, a las calles. yo creo que Nosotros sí cubriendo podemos hacer las- eso, porque tenemos que pensar un poco que son tal vez dos grupos diferentes de latinos. Los que pueden votar son los que tienen la ciudadanía americana. A veces son muchos hijos de inmigrantes que ya nacieron acá, y muchos de los que van a movilizar por temas migratorios son los que han venido con migrantes que todavía no tienen la ciudadanía. Tal vez estemos hablando de grupos diferentes de latinos. No podemos pensar que los latinos, los 50 casi millones de latinos que viven acá, son todos iguales, todos del mismo grupo. Pero, por ejemplo, en dos temas que tienen un impacto serio sobre la comunidad latina, la designación de Brett Kavanaugh y el tema del control de las armas. Yo cubrí las manifestaciones, anduve ahí metido con toda la gente. Los latinos brillamos por nuestra ausencia. Las cámaras de televisión deberían tener problemas para encontrar un latino o una latina a quien entrevistar, por ejemplo, en todas las movilizaciones contra Kavanaugh, porque no están allí y no estamos en el control de las armas, como si el tema de la Suprema Corte no fuera relevante para nuestras vidas diarias. Somos una comunidad monotemática, nos interesa la migración, parece ser, y solo la migración. Lamentablemente también tengo que decir que hay mucha más demagogia en una caravana migrante que va a cruzar la frontera, y hay también se usa esa información con un mucho mayor impacto, también incluso mediático, que lo que puede ser las consecuencias de un juez en la Corte Suprema. O sea, yo creo que hasta que no se sabe, el ciudadano de a pie, por lo menos, me da la sensación que no tiene tanta empatía con temas que ve mucho más de lejos. En cambio, si le afecta de manera directa, como el saber que ellos se pueden quedar sin papeles por alguna medida que tome Trump o cosas así, yo creo que les influye mucho más. Cerramos con tu comentario. Sí, muchos hablé con expertos sobre este momento, por qué los latinos no van tanto a votar, y ellos me han dicho que uno de los motivos es cuestiones culturales, porque en general los migrantes que vienen acá se quedaban muy cerca, por ejemplo, de México, de la frontera, y nunca tenían el plan de quedarse toda la vida. Muchas veces pensaban en volver, y no, bueno, las cosas de las políticas americanas no es para mí, y por otro motivo, porque el sistema político americano es hecho de otra manera, que no es la manera latina. Tienes que participar no solamente votando, participando de llamadas, o sea, un movimiento que no es natural de nuestra cultura. Entonces, por eso hemos visto que no es una cosa nuestra que hay. Bueno, los expertos me han dicho eso, que por eso tal vez la participación sea más baja que lo normal, por no vernos como un sistema político hecho para nosotros. El reto del voto latino siempre como una historia que se repite como ese eterno déjà vu en todas las elecciones. Seguro que la mesa de trabajo coincidirá que como periodistas hemos oído en cualquier elección de las últimas que el voto latino va a ser decisivo, y yo tengo la sensación de que nunca concluye esa voluntad de que lo sea, porque, como decían nuestros analistas, no acaban votando todos los que podrían. Hacemos una pausa en este punto del programa. Al volver hablamos de la relación de Trump con la prensa y el último incidente. Ya regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Estamos en nuestra mesa de trabajo de Club de Prensa con nuestros invitados, con Vanessa Jaglix, con José López Zamorano y con Enrique Gómez Batista. En las últimas horas se ha producido un nuevo incidente en la Casa Blanca. Se trata de un nuevo encontronazo entre el mandatario estadounidense y uno de los periodistas que está siendo más contundente en sus preguntas en las ruedas de prensa de la portavoz Sarah Sanders, y también con el presidente estadounidense Donald Trump. Es Jim Acosta, el jefe del buró de CNN frente a la presidencia. Lo que ocurrió ayer fue lo siguiente. En una comparecencia del presidente Trump para valorar las elecciones de medio término, Acosta, a quien sí le dieron la palabra y con quien tiene una relación tensa con la presidencia, ahí hay un punto a favor del presidente Trump, le preguntó sobre lo que en su opinión es un intento de criminalizar a la inmigración utilizando la conocida o llamada caravana de migrantes que ahora mismo está en México y que pretende llegar a Estados Unidos. El diálogo que se produjo entre el periodista y el presidente subió de tono hasta el punto de que el mandatario le pidió al periodista que le quitasen el micrófono y que se sentara, algo que el periodista ignoró y continuó haciendo uso de la palabra. Una de las asistentes de esa rueda de prensa que trabaja para la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca se acercó a retirarle el micrófono y se produjo un encuentro que unos ven
como una agresión por parte del periodista a la persona que trabaja en la Casa Blanca, y otros ven como un momento en el que el periodista le dice amablemente, oiga, déjeme terminar, y la aparta con la mano o la contiene con la mano. Es un debate que vuelve a poner de relieve esa tensa relación, porque las consecuencias de ese incidente vistos por unos o por otros ha llevado a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, a suspender la credencial de prensa del periodista Jim Acosta. Vanessa. Bueno, yo creo que claramente lo de la chica que estaba, lo han presentado como una pasante, que está, una estudiante que está haciendo sus prácticas en la Casa Blanca, yo creo que claramente ha sido una excusa, evidentemente, como todos pensamos, pero de todos modos también tengo que decir que la lectura, yo vi la comparecencia en directo, en absoluto justifico para nada la decisión que se ha tomado, porque me parece que es un grave error el atentar contra la primera enmienda de la Constitución, que es la libertad de expresión, y contra nos estamos acostumbrando a que el tono se haya elevado al más alto nivel probablemente en contra de los periodistas. Nos hemos acostumbrado a mencionar la palabra fake news día sí día también. Pero tengo que decir que viendo las imágenes ayer en directo, como periodista también me sentí ciertamente incómoda porque no me identifico con la actitud tampoco que tuvo ayer Acosta en la comparecencia. ¿Qué es lo que te molestó? A veces me da la sensación, y obviamente los ataques continuos del presidente Donald Trump a CNN los estamos viviendo todos, y es verdad, pero a veces me da la sensación que ellos prueban al límite la actitud del propio Donald Trump porque saben que va a reaccionar. Entonces, yo ayer viéndolo en directo, también es como un circo, ¿no? Porque tengo que reconocer que estaban viéndolo diciendo, no doy crédito, es que parece que día sí día también no dejamos de sorprendernos, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, ¿cuál es la próxima sorpresa? Ya no me puede sorprender nada más, y sí, seguimos sorprendiéndonos. Aún así tengo que decir que me sentí incómoda porque me parece que no todos nos identificamos con el estilo de insistir y te están haciendo callar y a veces pues no quieres, evidentemente, pero me parece que fue salido de tono. Sí, yo también voy a tratar de ser salomónico, pero número uno, la actitud que ha asumido el presidente Donald Trump hacia la prensa como institución, yo creo que debe de ser totalmente condenable por el periodismo, porque básicamente lo que ha hecho es una guerra de baja intensidad para socavar el importante papel que juegan los medios informativos. Muchos sospechábamos que tenía que ver para quitarle credibilidad por lo que pudiera hacer la prensa para investigar el tema de la injerencia rusa y temas de su presidencia, etcétera. Pero ahora vemos que es verdaderamente un acto no solamente político, ideológico, sino también una búsqueda de votantes, tratar de hostilizar y enemistarse con la prensa de manera diaria. En la campaña había una lista negra, estaba el Washington Post, el New York Times, después había en las ruedas de prensa periodistas favoritos. Es decir, ha sido una campaña sistemática, consistente y a lo largo de su trabajo desde la campaña hasta la presidencia. Por la otra parte, yo coincido con Vanessa, que hay una cierta incomodidad en ver lo que hizo Jim Acosta, porque me parece que los periodistas deben de trazar una línea muy clara cuando empiezan a convertirse en protagonistas de la noticia. No es el único caso. Podemos mencionar algunos otros casos de periodistas que tienen la clara visión de que ellos van a hacerse los protagonistas y van a la rueda de prensa, llevan no una, 2 y 3 cámaras para que la cámara también los tome a ellos, porque ya saben lo que van a montar, etcétera, con obviamente la circunstancia de tener algún efecto. Entonces me parece que en este caso sí evidentemente hay un contexto que explica la razón por la cual CNN está comportándose de esa manera, pero por otra parte creo yo que Jim Acosta en este caso debió marcar un límite muy claro, porque si bien existe la libertad de expresión, también existen protocolos de alguna manera, formales e informales, de cómo comportarse en una rueda de prensa. Es que no sé si coincidís, perdona, pero a veces me da la sensación que incluso de los propios medios de comunicación tienen ciertas directrices por pincharle un poco más de lo normal y por llegar más lejos y por insistirle. Y si te hacen callar, mejor, porque si tú alzas otra vez la voz, él tomará medidas en contra de ti. Me da un poco esa sensación que se provoca, como él decía, mucho más allá de la noticia. Pero eso sería un poco como la especulación. Yo siempre tengo la teoría de que frente a un conflicto entre un periodista y un político, por sentido común es mejor siempre estar detrás del periodista que del político, porque en el fondo el periodista va a hacer esa función de control a un ejecutivo que necesita para la calidad democrática de una prensa fuerte. Con educación. Yo creo que la clave está ahí. Pero Estoy ayer de acuerdo faltó, con lo que dices. ayer faltó la educación. Me parece que ayer, a mí me pareció
un poco mal educado. Él puede incluso decir mal educado, pasarla. Bueno, nosotros periodistas somos tan fuertes para pedir a las autoridades, los poderosos, que cumplen las leyes, las reglas. Nosotros tenemos que cumplir las leyes, las reglas. Yo creo que tal vez él estaba en un momento, un día malo, y tal vez tenga pasado un poco de la línea roja que Pepe ha dicho. Pero eso no justifica, o sea, que tal vez él tenga cometido un error, tal vez sí, pero no podemos ver un presidente de un país institucionalmente atacando a la prensa, tentando disminuir la prensa. Eso es imposible. Que tal vez, claro, todos cometemos errores, los periodistas cometemos errores, pero el gobierno de Estados Unidos institucionalmente cometer error es otra cosa. De hecho, a mí me pareció más grave lo que hizo con las dos periodistas afroamericanas, con April Ryan, que también trabaja como colaboradora de CNN, y para la periodista de la cadena PBS, que ahora me olvido su nombre, donde básicamente la hizo sentar y le dijo que era una pregunta racista. Y no se la respondió cabalmente. Es decir, no lo podemos ver en un vacío. Realmente ahí no tiene nada que ver con Acosta y eso muestra... Exacto, y ahí es donde vemos a un Trump que se deja más guiar por sus... A mí me da la sensación también, continuamente, ahí no está actuando como presidente, se está dejando llevar y está usando los ataques personales y sus propios, en este caso, no sé, también sentimientos, en lugar de actuar como presidente. Tú tienes un periodista delante... Voy a ser un poco... Y tienes que atenerte. Dos cosas. Primero, que una cosa es un periodista cometer un error, otra cosa es un gobierno institucionalmente cometer un crimen, porque atentar contra la independencia de la libertad de imprensa es crimen. Y segundo, cuando Trump hace cosas como esta, influencia que otros presidentes hagan cosas iguales en otros países. Hemos visto hoy en Brasil pasando eso, el presidente elegido Bolsonaro criticando, sacando la prensa, impidiendo que periodistas de mi grupo, del Globo, participen de sus ruedas de prensa. O sea, es un ejemplo malo, no solamente para Estados Unidos, para todos nuestros países. ¿Se acuerdan de Helen Thomas? Sí. Que murió en el año 2013, fue una de las periodistas más respetadas de la Casa Blanca, en una época complicada también, bajo la presidencia de George Bush particularmente. Hacía preguntas muy críticas con la guerra de Irak cuando la prensa adoptó una posición de la que luego tuvo que pedir disculpas. Recuerdo cómo el New York Times publicó haciendo un ejercicio de autocrítica de no supimos hacer las preguntas o no supimos poner la prioridad de el trabajo de la prensa y la independencia de la prensa sobre esa estrategia que estaba llevando a cabo la presidencia de George Bush en la guerra de Irak, donde no había armas de destrucción masiva. Y Helen Thomas, desde la primera fila, a la que le negaron varias veces la palabra por sus preguntas incómodas, pasó luego a la historia como ese referente. Hay una anécdota muy interesante en el libro Call the Briefing de Marlin Fitzwater, precisamente sobre el trabajo que hacía Helen Thomas en la Casa Blanca. En un momento de la presidencia de Ronald Reagan invitaron a los periodistas a un cóctel en la Casa Blanca, pero el tema del día era la relación con Rusia y un tratado de armas nucleares, me parece. Y entonces todos estaban ahí tomándose su traguito con el presidente y con la gente de prensa, y cuando entra Helen Thomas, entra con su libreta, hace filas para todos, los empuja a todos y se planta enfrente de Ronald Reagan y le dice: yo no estoy aquí para ningún cóctel, yo quiero que me diga cuál es la respuesta a lo que está pasando con Rusia. Todo mundo sacó sus libretas, sacaron lo que podían para poder tomar la respuesta, y Marlin Fitzwater dijo: nos dio una muy importante lección Helen Thomas, que fue: los periodistas aquí no vienen a acompañar al presidente, vienen a hacer su trabajo. Interesante. ¿Comentarios? Yo creo que las consecuencias también, y eso es lo más peligroso de todo esto, de haberle quitado ayer, por ejemplo, su pase de prensa, su credencial, que le costó, incluso veíamos las imágenes, le costó mucho al guardia sacarlo porque lleva muchos años acreditado. Esto es inaudito, me parece que las consecuencias pueden ser muy graves, y no solo por lo que estamos viendo, ataques directos a periodistas, sino por el odio que eso está generando en la sociedad en su conjunto. Lo estamos viendo ahora en todos los mítines electorales de estas elecciones de mitad de mandato. Allá donde iba CNN, por ejemplo, enemiga del presidente, entonces todos los votantes de Trump que se les acercaban les gritaban, les increpaban. Esto me parece que es algo que está sucediendo a nivel nacional sin precedentes, y creo que ahí hay mucho más peligro, sobre todo cuando contamos noticias como la de las armas, ¿no? Cuando el presidente condonó incluso al político que tacleó al reportero de The Guardian y le aplaudió en un evento público. Esa es una manera básicamente inaudito, de incitar al público a atacar a la prensa. Sí, y tenemos que ver eso. Pero vamos a ser honestos con Trump. Trump no fue quien empezó eso.
el propio gobierno de Barack Obama también empezó a criticar mucho la prensa, claro, en otro nivel mucho más bajo. Pero en el nivel razonable, pero ¿no? no pues, yo creo que tenemos que siempre defender, es la libertad de prensa un principio básico de un Estado democrático, punto. Bueno, ningún político le gusta la prensa. Jefferson decía que entre un gobierno sin prensa o una sociedad sin gobierno, sin prensa, él prefería una sociedad sin gobierno, porque la prensa era tan importante. Pero en su segundo mandato se dedicó a atacar a toda la prensa de Nueva Inglaterra. Lo que hizo Barack Obama fue atacar las filtraciones de información clasificada. Obviamente también eso era lesivo porque eran muchos casos fueron de información importante para el tema público. Claro. Pero yo creo que lo que hizo Barack Obama está en una categoría muy por debajo de este ataque sistemático de erosionar la credibilidad de la prensa que claro, no podemos comparar. No se puede comparar. Tenemos que tener muy claro que si queremos ser demócratas tenemos que apoyar siempre la libertad de prensa, a pesar que podemos cometer errores, claro. Y esto es lo que ha pasado en las últimas horas en la Casa Blanca. Vamos a hacer una pausa. Al volver hablamos de la decisión, si hablamos ahora de la independencia de la prensa, hablaremos de la independencia judicial. El presidente le ha pedido la renuncia al fiscal general Jeff Sessions. ¿Qué implicaciones tiene esto para la investigación que está llevando a cabo el fiscal especial Robert Mueller? Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Terminaron las elecciones presidenciales, perdón, las elecciones de medio término en Estados Unidos, aunque parecieran unas presidenciales por la implicación de los candidatos. En cualquier caso, no pasaron ni 24 horas, se conoció la noticia, el presidente le ha pedido la renuncia al fiscal general Jeff Sessions. Un Jeff Sessions que desde el primer momento de llegar a la Fiscalía General incomodó al presidente al tomar una decisión que muchos aplaudieron y es la de retirarse, de autorretirarse para no poder estar implicado porque tenía intereses en la investigación rusa. Pues bien, después de estas elecciones el presidente ha decidido cambiar a ese fiscal al que sus decisiones no le gustaban, no le satisfacían y le ha puesto la Fiscalía General en manos de Matthew Whitaker, un fiscal de la era de George Bush hijo, que además en un artículo de opinión, de manera sorprendente, había asegurado que si la investigación del fiscal Mueller alcanzaba las finanzas personales del presidente Donald Trump, eso sería una línea roja. ¿Está en juego, Enrique, la libertad o la independencia de la justicia en Estados Unidos? Bueno, tenemos que esperar los próximos momentos, pero por lo menos ahora vemos que el Congreso hay un poco más de equilibrio del poder con los demócratas con la mayoría en la Cámara de los Representantes. Entonces, con eso hay un poco más de espacio para que haya el equilibrio del poder, el balance natural de un país como Estados Unidos, pero es muy claro que tenemos que esperar un poco, no podemos también adelantarnos a lo que vaya a pasar, pero los señales que envía Trump con este cambio no son los mejores para la independencia de investigaciones. Sí, definitivamente. Es decir, la razón por la cual Matthew Whitaker fue electo como sustituto de Jeff Sessions es doble. Número uno, es leal y número dos, defiende al presidente en la televisión. Porque era un analista legal hasta el año pasado que fue nombrado jefe de gabinete de Sessions. Y las figuras televisivas parece que le gustan, porque la portavoz del Departamento de Estado, que además ha formado parte de la especulación para sustituir a Nikki Haley en las Naciones Unidas, también es un nombre que suena y viene de Fox, de la cadena Fox. Y varias conductoras estaban siendo consideradas para ocupar el cargo justamente de portavoz de la Casa Blanca. Pero la coincidencia interesante es que justamente en la aparición que hizo Whitaker el año pasado ante la cadena CNN, él dijo que el escenario más ideal sería que corrieran a Sessions y que llegara un nuevo fiscal sustituto, obviamente desplazando a su procurador Rod Rosenstein, que le cortara los fondos gota a gota a la investigación del fiscal especial, o sea, Robert Mueller, básicamente para paralizarlo. Sí, digo, no puedes tener una gráfica más clara de lo que está pasando. Y hay que aclarar una cosa, Jeff Sessions y el presidente Donald Trump son un espejo en todos los temas salvo en uno. Su decisión de recusarse de la investigación de la trama rusa, obviamente porque eso permitió que estuviera fuera de control
y fuera de cualquier tipo de inspección de la Casa Blanca esta investigación, porque Rod Rosenstein, por supuesto, no está permitiendo, ni Robert Mueller, que el presidente entre a fisgonear para ver cómo va la cosa. Lo peor es que analistas legales coinciden que la llegada de Whitaker puede tener ese efecto. Básicamente que se le abra un derecho de picaporte a la Casa Blanca para que esté viendo dónde va la investigación, cómo va la investigación, y un dato todavía más importante. Como encargado temporal de la investigación, Whitaker va a decidir sí o no proceden los encausamientos criminales y sí o no se divulga la conclusión de la investigación de Mueller. Es decir, básicamente va a tener las llaves del reino el señor Whitaker y es una persona leal al presidente. Eso es sumamente preocupante, pero en este caso creo yo que el presidente está jugando con fuego, porque si se percibe desde el Congreso que esto tiene que ver o forma parte de un concepto de conspiración para obstruir la justicia, no divulgando la investigación, bloqueando el dinero al fiscal o incluso despidiendo al fiscal, porque ahora puede hacerlo también, eso tendría consecuencias, me parece, muy graves en el Congreso, no solo de demócratas, sino de republicanos, que creen que Mueller debe ser permitido determinar su conclusión. Déjame hacerles una pregunta. Decíamos que las cosas pasan tan rápidos, que en las últimas 24 horas han pasado demasiadas cosas como para que miremos atrás hace 2 días y ya nos parezca que han pasado 2 meses. En este contexto en el que la normalidad es que haya cosas extraordinarias, tantas pasando tan rápido y tan juntas, que las que quedan atrás ya quedan en el olvido. Cito, por ejemplo, investigaciones de prensa de la campaña electoral que publicaban medios como el The New York Times, en el que acusaban al presidente de haber orquestado la construcción de empresas o de estructuras financieras para no pagar impuestos. ¿Se imaginan ese titular con Obama? Qué bueno que lo mencionas, porque me parece a mí personalmente que la decisión de despedir a Sessions el día de ayer fue un acto magistral de distracción política. Estamos hablando en este programa de Jeff Sessions y no estamos hablando del descalabro electoral del día anterior. Es decir, no había ninguna razón justificable por la cual Jeff Sessions fuera despedido ayer. De hecho, se le preguntó al presidente en la rueda de prensa, dio una respuesta vaga. ¿Cuándo? Ahora sabemos, gracias a los diarios, ya le había avisado John Kelly a Jeff Sessions que se tenía que... Pero fíjese en esa estrategia, Vanessa, que el incidente con Jim Acosta, algún analista también lo ve como una cortina de distracción. Y de hecho, nosotros hoy, en el orden de los temas que queríamos conversar en esta mesa de trabajo, hemos puesto primero el incidente con la prensa que no la decisión de pedirle la renuncia al fiscal Jeff Sessions. Es que es un desvío de atención interesante, como él estaba mencionando. Es un secreto a voces que sabemos desde hace ya tiempo que esa relación en algún momento se iba a romper y que iban a presentar la renuncia, que le iba a obligar a renunciar. Él, tengo entendido que le pidió que fuera unas horas más tarde, al final de esta semana, y él finalmente dijo que no, que en cuanto se supiera el resultado de las elecciones presentara la renuncia. Entonces, coincidiendo con la rueda de prensa, estoy de acuerdo. De hecho, no sé, ayer si la seguisteis también vosotros, si no visteis que Trump estaba un poco más fuera de tono de lo normal. O sea, no dejaba ni siquiera a ninguno de los periodistas, ya no hablamos obviamente de Acosta, que fue como el rifirrafe más sonado, sino que con todos los periodistas de principio a fin ni siquiera les dejaba terminar la pregunta. Él estaba ya, go ahead, next. O sea, estaba como fuera, como si ya tuviera una estrategia planificada para las preguntas. Llegó con la casa cerrada, o fue un día excelente para nosotros que claramente no coincidía con la imagen, con lo que decía, claro. Oiga, vamos a cambiar de asunto. Vamos a ir a Bolivia. Hay una comisión parlamentaria que ha pedido o ha investigado las ramificaciones del escándalo del Lava Jato. Lava Jato es ese escándalo de corrupción de Brasil que ha tenido ramificaciones en muchos países de América Latina. Esta investigación parlamentaria ha implicado al expresidente boliviano Carlos Mesa y a otros 7 exfuncionarios de alto nivel y pide a la Fiscalía que se abra una investigación, que se haga cargo de la investigación, cuyas conclusiones de momento esta comisión parlamentaria califica de escandalosas. ¿La corrupción es el cuento, Pepe, de nunca acabar en América Latina? Ojalá sí, algún día termine. Me parece, por una parte tienes razón, es una parte sumamente preocupante, no solamente por el hecho moral de que un gobierno debe de ser un gobierno honesto, recto, sino por el impacto que tiene la desviación de recursos sobre los fondos que deberían ser justamente para el desarrollo, para el bienestar de la población. Entonces, en ese sentido, tienes razón, es una epidemia que se debe de combatir. Me llama mucho la atención el caso de Bolivia, ¿no? Precisamente por la conexión que existe con Lava Jato, porque pareciera, si tú lo ves superficialmente, que hay muchas razones para ser sospechosos, ¿no? ¿Por qué el expresidente viajó 16 veces a Perú?
¿Por qué tenía 16 cuentas bancarias? Y yo no sé quién tiene 16 cuentas bancarias, o si es común que un expresidente tenga 16 cuentas bancarias. Solo por las comisiones que hay que pagar para mantenerlas abiertas, pero alguien ya tendría que decir, no tiene mucho sentido financiero. O sea, es decir, claro, no le han encontrado los 4.3 millones, pero parece que dicen aquí la historia, por lo menos que hay cuentas de cientos de miles de dólares. ¿Cuánto gana un presidente para poder justificar ahorros de cientos de miles de dólares? Sí, hay muchas cosas circunstanciales que parecen sospechosas, pero lo importante yo creo es que haya transparencia y que se siga el proceso debido, porque finalmente este tipo de cosas se tiene que hacer de manera absolutamente legal. Tengo un minuto brevemente, Enrique Vanessa. Vale, rápidamente. Yo creo que importante que aprendemos en Brasil es que tenemos que investigar, tenemos que crear condiciones para los fiscales actuaren libremente, pero tenemos que tomar cuidado para que esto no sea transformado en uso político. No está muy claro también acá cómo esto puede impactar las próximas elecciones en Bolivia. Se hablaba incluso de sobornos con el actual equipo del presidente y del gobierno, y entonces aquí se ha comprometido también el presidente a investigar personalmente, que se tomen todas las medidas adecuadas, a ver si es verdad, pero como él decía, pues la sospecha ya siembra las dudas de todo lo que ha salido publicado hasta ahora. Y esas dudas sin duda también contribuyen al desprestigio de la clase política y nos daría para otro debate al surgimiento de figuras que precisamente lo que llevan en sus programas políticos no son propuestas del centro democrático, por decirlo de alguna manera, que no tengan ese tinte populista, como por ejemplo hemos visto en Brasil con el surgimiento de Bolsonaro, que además tendría otros elementos para la consideración. Hacemos una pausa en este punto del programa para volver brevemente y despedir a nuestra mesa de trabajo. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Tiempo para un último comentario breve sobre la actualidad. Hay un debate en Colombia sobre la necesidad de incrementar los impuestos que llaman impuestos para salvar vidas. Y esto hace referencia a un profundo debate que pues se está extendiendo en América Latina, y es el del tabaco. Cada año, según la Organización Mundial de la Salud, mueren en el mundo 7 millones de personas por enfermedades vinculadas al consumo del tabaco, una cifra que se prevé que en el 2020 se haya duplicado. En el caso de América Latina son 500.000 personas las afectadas por estas dolencias y particularmente en el caso de Colombia 26.000. A favor del incremento del precio o de los impuestos que afectan a productos que dañan la salud, con la intención directa del Ejecutivo de desincentivar o desmotivar su consumo. Yo creo que dos puntos. Primero, es importante para que las personas sepan que esto hace daño, se hace un poco más caro, tienen que pensar un poco más para comprar. Y segundo, si es verdad que esos productos crean un gasto en los sistemas de salud, esos productos tienen sí que pagar más para apoyar, a financiar estos gastos de salud pública en estos países. Pero una pregunta, ¿esos impuestos van a ir a esos gastos de salud directamente vinculados o es un impuesto que se recauda y se destina a otra cosa? Pero si el sistema de salud en general se apoya en los presupuestos generales, me da igual, o sea, si de cualquier manera se paga, se da el soporte, claro que sí. Yo creo que todas las experiencias internacionales confirman que cuando tú gravas, cuando pones impuestos más altos a sustancias o datos que son peligrosos para la población, hay un efecto positivo. Lo hizo México, por ejemplo, con las bebidas endulzantes y se bajó el consumo. Es una fuente muy importante de productos de sobrepeso y de diabetes, ¿no? Lo han hecho en varios países, por ejemplo, con los cigarrillos, lo han hecho con el alcohol, por ejemplo, en Canadá, que hay un impuesto provincial altísimo que ha disminuido estas ventas. A mí me parece que es muy importante. No siempre coincide que el impuesto va directamente a las cosas que busca atacar, como la salud, pero es importante que se desincentive el consumo porque eso genera bienestar social. Hay una gran pregunta, y es si este incremento en el coste del tabaco, por ejemplo, no contribuye al mercado negro. También dicen que eso va a aumentar. De momento lo que sabemos seguro es que los expertos sí dicen que va a disminuir exponencialmente el consumo de tabaco. Entonces, en ese sentido, creo que es una iniciativa positiva, aunque sea subiendo el coste. Y por la experiencia que tenemos en España, hace 15 años empezaron a tomarse medidas muy estrictas. Creo que sería positivo no solo bajar impuestos, sino también tomar otras medidas paralelas que pueden ayudar ¿Bajar impuestos o subir los impuestos? Perdón, subir los impuestos, sino también tomar paralelamente otras medidas que puedan facilitar, como el que no se pueda fumar en lugares públicos.
Yo creo que el riesgo aquí es que las personas que consumen tabaco ahora se vayan a consumir opiáceos u otro tipo de sustancias mucho más peligrosas, ¿no? Y evidentemente, como siempre, las regulaciones y los impuestos deben ir acompañados, me parece, por campañas públicas de concientización. O tal vez consumir tabaco de una manera más reglada, o sea, no consumir todos los días como se consumía hace 20, 30 años, que eran cajas de cajas por día. O sea, creo que es posible mantener un consumo más o menos seguro de algunas sustancias. Yo creo que... Dile no al tabaco. No, ya. Lo tenemos que dejar No, aquí, señores. Ha sido un placer compartir esta mesa de trabajo con ustedes, con Vanessa Jaglix, la periodista de Antena 3 Televisión y del periódico La Razón de España, con José López Zamorano, corresponsal de Notimex en Washington, y con Enrique Gómez Batista, el corresponsal de O Globo. Y ustedes por su compañía y por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.